un placer recibirlos en el Complejo Ortopédico Científico Fran País. Nos gusta siempre que vamos a explicar el Complejo Científico Fran País, hablar un poco de la historia de este centro. Es un centro que en la época pre-revolucionaria fue un centro que se llamó la ONRI, porque era una organización para rehabilitación de inválidos. Fue este centro que tenía un grupo de recursos y que servía en la época pre-revolucionaria para, con recomendaciones, ingresar pacientes que además de ingresar aquí traían su carné y su cédula para votar y se comprometían entonces a votar por los gobiernos de turno. Habían recomendaciones obligadas para entrar aquí, pero tenía un grupo de recursos importantes para rehabilitar enfermos inválidos en aquel momento. Al principio de la revolución, varios revolucionarios que participaron en la lucha, en nuestra última lucha revolucionaria, también con lesiones importantes, vinieron y estuvieron ingresados acá. Y fueron ellos, en honor a su jefe oriental, los que propusieron y se le quedó entonces el nombre de Fran País. Una persona de nuestra historia muy relacionada con el proceso revolucionario actual. Por eso es importante recordar que este centro, que a partir de ese momento ha sido un centro que se ha desarrollado y es un símbolo de la salud pública cubana, y se ha desarrollado también al ritmo de la revolución, ha sido un centro priorizado desde los primeros días de la revolución. Para hablar de este centro hay que hablar de la ortopedia, y la ortopedia en Cuba también tiene un desarrollo importante. En la época pre-revolucionaria hubo dos ortopédicos que están en nuestra historia del desarrollo de la ortopedia. Enrique Porto del Castillo, que fue el que hizo el primer servicio de ortopedia en Cuba y que tuvo dentro de sus discípulos más aventajados a Inclán, Alberto Inclán Costa. Alberto Inclán, antes del triunfo de la revolución, en la época pre-revolucionaria, fue un ortopédico que incluso aportó a la cirugía. Hay técnicas de Inclán que todavía se usan y son importantes. Y ya en la época revolucionaria tenemos también un precursor de la ortopedia cubana que fue el profesor Julio Martínez Páez. Julio Martínez Páez llegó a ser ministro de Salud Pública, pero también fue el primer director ortopédico de un hospital puramente especializado en ortopedia en el país. Y el que más recientemente, en las últimas décadas, ha tenido ha tenido una participación protagónica en el desarrollo de la ortopedia en Cuba, es el profesor Rodrigo Álvarez Cambra. Profesor Rodrigo Álvarez Cambra, doctor en ciencia, profesor titular, investigador, ha formado generaciones de ortopédicos y le ha aportado al país numerosas técnicas. A veces nos concentramos en que fue el iniciador del desarrollo de los fijadores externos en el país, a partir de una técnica conocida que fue de Ilizarov, un soviético, que tuvo mucho que ver con el desarrollo de técnicas que tienen que ver con la fijación externa, pero el profesor Álvarez Cambra creó su propio fijador externo y no solo los fijadores externos, múltiples cosas más. O sea, baste decir que el profesor Álvarez Cambra fue el primer director fundador de este hospital en la época revolucionaria y junto con Fidel, porque fue capaz de escuchar las recomendaciones y todo lo que Fidel soñó con este centro, llegó a decir que este debía convertirse en el centro de ortopedia más grande del mundo. Ese es una realidad, es el centro de ortopedia más grande del mundo, y dijo también que debía ser el mejor hospital del mundo. Fue el primer hospital del país que vendió sus servicios para el exterior. A partir de un grupo de ideas de Fidel que fueron muy bien interpretadas por el profesor Álvarez Cambra y un equipo que junto a él lo formó, se fue desarrollando progresivamente este complejo hasta convertirse en el Complejo Científico Ortopédico Fran País. Es un complejo que tiene un hospital de 530 camas, con servicios no solo para nacionales, tiene áreas especializadas también para la atención internacional, tiene 71 camas para el servicio de atención internacional y en el hospital tiene un servicio también muy amplio de rehabilitación pre
trans y postoperatoria, y tiene también servicios de imagenología, diagnóstica, de recuperación, de terapia física y rehabilitación, que lo convierten también en puntero, en el de mayor desarrollo en el tema de la rehabilitación del soma, o sea, rehabilitación del sistema osteomio articular. Tiene otros servicios también que lo convierte en el complejo. Tiene una fábrica que hace artificios de ortopedia y también elementos para la cirugía, y tiene otros elementos más que tienen que ver con desarrollo de especialidades completas. En estos últimos 40 años ya de desarrollo de la revolución, y con él el desarrollo que precisamente a la voluntad política tuvo este hospital, el profesor Álvarez Cambra fue creando servicios y desarrollando servicios y organizando un hospital que se llevó a convertir efectivamente en el hospital más grande y más complejo de nuestro país y el hospital ortopédico más grande del mundo. Y también yo creo que aquí los especialistas, los ortopédicos, los técnicos y el personal que atiende a los pacientes, para mí también puedo decir que son los mejores del mundo. No solamente por el tema técnico profesional, sino por la manera de atender al pueblo, por la manera de atender a los pacientes acá. Se han ido formando y se han ido desarrollando científicamente. Han ido adquiriendo categorías de especialistas de segundo grado, han ido adquiriendo categorías científicas también de profesores auxiliares, titulares y doctorados, másteres y doctorados en ciencia. Tema en los que estamos trabajando intensamente para poder poner este hospital a la altura de esa lista de hospitales famosos que hay, que este hospital se lo merece también. Si hablo de los servicios y de los servicios que hoy están organizados en el hospital, debo decir que son 14. Uno habla en cualquier centro del servicio de ortopedia y es uno dentro de todos los servicios de un hospital, pero este es especializado. Y las subespecialidades convertidas en servicios son 14. Puedo entonces hablar del miembro superior, de miembros inferiores, de columna vertebral, de cadera, de tumores del soma, del sistema osteomía articulares, de traumas del deporte, de ortopedia pediátrica, hay un servicio amplio de ortopedia pediátrica, de traumatología general, de artroscopía y de mínimo acceso de cirugía mínimamente invasiva, de microcirugía, de fijación externa, de medicina regenerativa y rehabilitación. Cuando uno de estos 14 servicios uno los abre, en cada uno de estos servicios se abren, por ejemplo, pudiera decirle que de artroscopía, aquí es el único centro del país donde se hace artroscopía de la rodilla inicialmente, pero después se fue ampliando la cadera y hoy ya se hace del tobillo, del hombro, del codo y de la muñeca, con personas especializadas y con toda la tecnología. Y así les pudiera hablar por dentro de los tumores. Es el único servicio de tumores que hay en el país, específicamente para tumores del soma, y se reciben de todo el país. Debo decir también que hay un servicio de séptico, de infecciones del sistema osteomio articular. Es un servicio también muy especializado que se ha venido ganando en experiencia. Miren, es muy importante. El servicio de infecciones de los huesos, sobre todo de los huesos y las articulaciones, antes, a principios del siglo, se decía que osteomielitis una vez y osteomielitis siempre, y eso no es así. O sea, aquí se tratan y se remiten para acá, porque también caracteriza este centro, que es el centro de referencia de la ortopedia en el país. Se remiten desde todo el país casos muy complejos. Por ejemplo, prótesis se ponen ya en todo el país, pero las prótesis que fallan de la rodilla o que fallan del hombro, o sea, el reemplazo de esas prótesis se ponen aquí también de todo el país. Y dentro de estos servicios, que son 14, repito, se han venido desarrollando determinados programas y determinados especialistas que han formado programas líderes. Y hay un grupo de programas líderes, yo los tengo por acá. Dentro de los programas líderes hay más de 18, hay 18 programas líderes en este momento que quisiera, un poco por la importancia que tienen, poderlos explicar. Porque son programas líderes que en este momento se hacen
a veces únicos en el mundo, únicos en el mundo. Pero si hablo de los programas líderes, las artroplastias totales cementadas y no cementadas de la cadera, las artroplastias de rodilla y de hombro, de codo y las artroscopías, que les explicaba que hay artroscopía de cada una de estas articulaciones, con tecnología de punta, actualizada, y por cirugía mínimamente invasiva también se resuelven cosas en las articulaciones, en las grandes articulaciones. Las hernias discales, las escoliosis dentro del servicio de columna, se hacen hernias discales y se hacen con mucha... O sea, hay profesores aquí que llevan muchos años haciendo hernias discales. La corrección de enfermedades del soma, adquiridas o congénitas, en pediatría o en adultos. Cirugía mínimamente invasiva del pie. Y aquí me detengo para explicar una cosa que tiene mucho impacto. Cuando uno dice cirugía mínimamente invasiva, el mundo va cada vez más a oponerse a aquello que decían los cirujanos a principios de siglo. Decían, para grandes cirujanos, grandes incisiones. Y cuanto más pequeña es la incisión, produce menos lesiones, menos dolor, menos derramamiento de sangre. Las personas se recuperan más rápido. Y nosotros estamos organizando la cirugía mínima invasiva en ortopedia para todo el país. Y tenemos un centro de cirugía mínimamente invasiva con salones dedicados solamente a eso. Y el ejemplo que quiero poner es el del pie, con el hallux valgus, se llama hallux valgus científicamente, pero muy conocido por el juanete. Sobre todo muy frecuente en la mujer, después de usar zapatos muy estrechos, muy finos adelante y con tacones altos. Hay una deformidad en ese primer dedo que produce molestias y dolor, y además el pie se ve feo, ¿verdad? Que se opera desde hace muchos años, pero en la medida en que se ha operado, se ha pasado por diferentes técnicas que producen dolor y la rehabilitación es lenta. La cirugía mínimamente invasiva del juanete se hace en este centro por una herida que no es más de 4 centímetros. De 4 centímetros. Se hace la operación totalmente y la rehabilitación con un calzado especial, ya la persona camina a los 3 o 4 días. La rehabilitación es muy rápida. O sea que el tabú de no me opero porque tengo que estar mucho tiempo en rehabilitación se terminó con la cirugía mínimamente invasiva del pie y de otras grandes cosas. Se hacen más de 60 cosas diferentes en cirugía mínimamente invasiva. Se hace cirugía del plexo braquial, de anomalías congénitas, de traumatismo del deporte y dos elementos que también son dentro de las cosas nuevas recientemente de 5 años, que se han visto como programas líderes. Está el tratamiento con plasma enriquecido en plaquetas para deformidades y lesiones que se van poniendo crónicas de las articulaciones, sobre todo de las rodillas, la gonartrosis de rodillas, que se han experimentado muchísimas cosas, pero antes de tenerla que hacer una osteotomía, antes de tener que hacer una prótesis, hay que resolver los problemas inflamatorios que tiene la rodilla, y el plasma enriquecido en plaquetas ha demostrado tener un impacto importante para la recuperación de estas lesiones crónicas de la rodilla, así como para el diagnóstico y para el tratamiento, el ultrasonido de partes blandas y las ondas de choque. Las ondas de choque, aquí tenemos un programa líder con una compañera que se ha venido desarrollando durante muchos años, un equipo, pero una compañera que ha venido desarrollando esta tecnología, y a veces la gente me pregunta, ¿y qué son las ondas de choque? Y cuando le explico litotricia extracorpórea para las piedras de riñón, la gente dice, ¿y en ortopedia? Bueno, las ondas de choque lo que hacen es romper las calcificaciones que se producen en el hombro, en la bursitis de hombro de mucho tiempo, en el calcáneo y de otros lugares. O sea, rompe esas calcificaciones que se van haciendo por microtraumatismos, microhematomas, etc. Y se va recuperando con un impacto de recuperación y calidad de vida, que a veces la gente dice, llevaba 20 años así, mira qué rápido me lo han quitado. Esas son las principales programas líderes. Podemos entonces pasar
a explicar algunas cosas que se hacen, que aunque no sean programas líderes, pero cuando uno ve el miembro superior, anomalías congénitas. Hay también mucho desarrollo en resolver problemas congénitos en niños. Explico uno. El niño que nace con los deditos juntos, o el niño que nace con 4 deditos y no tiene el dedito principal, que para la función de la mano es el 50% del problema. O sea, este dedito se sustituye por este segundo, y este segundo se pulgariza y por tanto se convierte en primero para poder hacer la pinza digital, para poder agarrar cosas, Y hay experiencia realmente en esa transposición de dedos que es compleja, que es muy compleja. Y aquí, junto con la fábrica, se hacen elementos que también sirven para sustituir importaciones, que ya nosotros producimos determinado nivel de tornillos, de clavos, que se usan muy frecuente en la ortopedia del país. En el tema de los tumores, es un tema muy sensible, sobre todo los tumores en el niño. Diagnosticarlos en tiempo es fundamental y después el tratamiento correcto. El tratamiento correcto que no siempre termina en la amputación de un miembro, pero muchas veces se le salva la vida amputando un miembro en tiempo y después se rehabilita y se le hace la prótesis aquí mismo. Pero el tratamiento más efectivo es tratando de diagnosticarlo correctamente en tiempo y hacer el tratamiento que corresponde desde el punto de vista quirúrgico. Y en el deporte hay lesiones que son muy específicas, digamos del lanzador de béisbol o del que juega básquet o del que juega entonces con los pies fútbol. Son lesiones muy específicas que invalidan, pero que se producen a partir del esfuerzo que el atleta hace, ejercitando o haciendo un esfuerzo con grupos musculares específicos. Esos grupos musculares se pueden romper y se le puede, y hay que restaurar la lesión y después totalmente rehabilitarlo. Y así de cada una de las lesiones, digamos en la artroscopía. A principios del siglo la artroscopía era solamente para diagnosticar, pero hoy la artroscopía se hace para resolver el problema con un instrumental que permite operar por un pequeño agujero en la rodilla. Y hemos ido creando también instrumentales propios, pero sobre todo introduciendo tecnologías nuevas. O sea, también se ha desarrollado aquí y tenemos que seguirlo desarrollando el concepto ese de qué hacemos aquí o qué no hacemos que se hace en el mundo. Y en el tema este de qué se hace el mundo que nosotros no hacemos, hemos mandado al exterior varios profesionales de acá, profesores que hoy tienen un desempeño excelente, que incluso jóvenes para el futuro, que sigan preparándose para que el hospital no se pierda nunca. Pero también la posibilidad de traer extranjeros aquí, profesores aquí, para operar junto con ellos y la posibilidad de tener un profesor que dé una conferencia, también da la posibilidad de traer ortopédicos del país y desde aquí preparar en cascada no solo los que están aquí, sino preparar en las provincias. Y se han ido desarrollando tecnologías que primero se hacen aquí, pero que después se van trasladando para el mundo. Trabajamos de manera muy estrecha con el Grupo Nacional de Ortopedia, y el Grupo Nacional de Ortopedia no solo con los ortopédicos de aquí, porque fíjense, el país ya no tiene a 3 o 4 profesores de los que se puede hablar en la historia de la ortopedia. Yo creo que uno de los méritos más grandes que han tenido los ortopédicos profesores nuestros de la última etapa, y lo digo del Álvarez Cambra, es haber formado un equipo. Aquí hay un equipo excelente de profesionales de la salud que a veces no se conocen suficientemente. Y no solamente aquí, en el Fructuoso Rodríguez, que es nuestro segundo hospital más importante para la ortopedia en el país, hay profesores excelentes que se desarrollan también en otros centros de acá de la capital y en el país. Yo puedo decir que hay varios doctores en ciencia con muy buenas relaciones con nosotros y con los profesores de aquí, que se desarrollan como líderes de determinados productos de atención médica dentro del país. Así tenemos en Camagüey, tenemos en Ciego de Ávila. Ciego de Ávila es una provincia que se ha desarrollado mucho, y en Villa Clara, en Santiago de Cuba. O sea que yo creo que también esa formación en cascada es importante para desarrollar tecnologías al alcance de todo nuestro pueblo
y que cada vez nuestros ortopédicos sean mejores ortopédicos como lo pidió nuestro comandante en jefe. Estamos hoy enfrascados en la formación, en la preparación para el desempeño. O sea, nosotros tenemos programas líderes de pregrado y de posgrado, pero los posgrados que tienen que ver con cursos cortos, tienen que ver con entrenamiento, tienen que ver con maestrías de desempeño y tienen que ver con otras cosas que están muy relacionadas con el uso de nuevas tecnologías. Y cuando digo nuevas tecnologías, no solo de equipamiento, sino también de otros asuntos. Cuando uno da una mirada por las cosas del hospital, uno se da cuenta de la tecnología de cada uno de los lugares y del desempeño de cada uno de los lugares. Hemos estado preparando el centro de eventos. Ahora vamos a hacer un congreso internacional que se hace frecuentemente, que nos da la posibilidad de traer ortopédicos del país y nos da la posibilidad también de que vengan extranjeros, líderes de ortopedia en el mundo, a dialogar aquí determinados asuntos que tienen que ver con el desarrollo del centro. Y nuestra tarea, tal como nos ha enseñado Fidel, como nos ha enseñado la Dirección de la Revolución, es lograr que este centro sea cada vez mejor y cada vez tenga más una característica que nos distingue: docente. Porque allí donde hay un profesional dedicado a la docencia, allí donde hay un profesional dedicado a la ciencia, la asistencia tiene más calidad y el pueblo que lo recibe, el usuario que lo recibe, tiene mayor satisfacción. Ese es, digo yo, el programa líder más importante de este centro. Formarnos profesionalmente, pero formarnos como seres humanos buenos. Muchas gracias a todos.